reserva activa. Confía en el presidente Uribe. ¡Viva el presidente Uribe! ¡Viva! El presidente Uribe es un héroe económico. La reserva activa. ¡Viene, comandante! ¡Viva Álvaro Uribe! ¡Viva el hombre grande de Colombia! ¡Viva! Muy estimados señores generales de la Reserva Activa, directivos de ACORE, señor general Ruiz Barrera, señor general Rodrigo Quiñones, muy apreciada señora senadora electa, doña Tania Vega de Plazas, muy apreciadas señoras. Este encuentro ocasional, al coincidir una entrada mía al Club Militar con su celebración del Día de la Madre, para referirles unas palabritas desde el corazón. Primero, mi afecto a la fuerza pública. Yo he hecho una reflexión sobre el tema. A varias generaciones de colombianos les crearon desafecto por la fuerza pública y eso fue muy grave. Eso permitió el crecimiento de la guerrilla, de los paramilitares, del narcotráfico. Segundo, esta patria, a eso ayudó, que esta patria tuvo un ejército de nación cuando terminó la guerra de los 1000 días. Antes habíamos tenido unos ejércitos de partido y nos demoramos mucho para tener una policía nacional. Y las refriegas políticas en algún momento se involucraron en la policía en los departamentos e hizo mucho daño. Eso se superó definitivamente en los años 50. Y el marxismo creó en las universidades públicas de Colombia, donde yo me gradué, mucha antipatía por la fuerza pública colombiana. Cuando yo llego a la presidencia, llegué con esta reflexión. Una patria lacerada por el paramilitarismo, por la guerrilla, por el narcotráfico, es una patria que no tiene más camino que su constitución, sus soldados y sus policías, su constitución y sus fuerzas armadas. Por eso, ajeno a lo que es mi diaria lucha en el ejercicio político, por encima de eso, teniendo por sobre eso mis responsabilidades con la patria, yo hasta el final de mis días seré un pregonero del apoyo que esta nación le tiene que dar a nuestros soldados y a nuestros policías. En los gobiernos que yo presidí hubo avances, también faltantes, también se cometieron errores que humildemente reconozco. Con ACORE, con sus directivos, con el señor general Ruiz Barrera, con el señor general Quiñones, con doña María Cristina, que es el corazón, doña Tania Vega, que es el corazón de los soldados y de los policías en el Senado, que empieza el 20 de junio. Estamos preparando una agenda legislativa. Nosotros aspiramos a radicar el 20 de junio el proyecto de reforma constitucional que nos ayude a ACORE para buscar la libertad condicional de aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas presos por razones del servicio. No debería decirlo aquí en este recinto y con ocasión del Día de la Madre, pero yo no estoy de acuerdo
que a las Fuerzas Armadas sus soluciones jurídicas se las aplacen, esperando primero que se cumpla como condición un acuerdo con el terrorismo. Las Fuerzas Armadas de la patria merecen respeto, no pueden ir a remolque del terrorismo. Gracias, doctor Uribe. Esta mañana recordaba yo que este país no solamente tiene que proteger la vida de los niños, la vida de los civiles. Para mí, y lo he predicado en nuestras gentes, la vida del militar y del soldado hay que protegerla por igual. Yo no estoy de acuerdo que se le permita al terrorismo avanzar en un diálogo mientras asesina soldados y policías. No, señor. Tiene que haber una suspensión total de actividades criminales que implica que no haya reclutamiento, secuestro, asesinato de niños, es correcto. Que no haya secuestro, asesinato, extorsión a civiles, es correcto. Pero que implica además que no haya secuestro, asesinato de integrantes de las Fuerzas Armadas de la patria. Así habla. Así habla nuestro líder. Ha ocurrido algo muy grave, que es lo siguiente. Como en la legislación del gobierno actual, ya los criminales no son terroristas, sino que son actores políticos, entonces los han puesto en el mismo nivel de las Fuerzas Armadas. El presidente dice que no habrá impunidad de delitos de lesa humanidad. Perdón, pero es que lo grave es que en este gobierno el delito de secuestro de soldados y policías y el delito de asesinato de soldados y policías dejó de ser de lesa humanidad. Para que fuera de lesa humanidad tendrían que sumarse la tortura, que generalmente se da. Un delito de la mayor gravedad en nuestro concepto, acéptelo eso este gobierno como de lesa humanidad o no, es un delito de tanta gravedad que no admite impunidad ni elegibilidad política de quienes sean los sujetos activos de este delito, de quienes sean los secuestradores, de quienes sean los asesinos, de los integrantes de la fuerza pública de la patria. Muy bien, presidente. En mi recorrido por la patria en estas últimas semanas, he escuchado mucho reclamo de la reserva activa sobre el bienestar de las fuerzas. Nosotros sabemos que son unas fuerzas muy grandes, muy numerosas, pero de todo corazón yo le pido a Dios luces para que en la difícil tarea que voy a tener de senador, difícil para mí, nosotros hagamos control político y velemos por el bienestar de las Fuerzas Armadas de la patria. Sí, con derecho. Nuestro candidato, Oscar Iván Zuluaga, se ha comprometido con ello. Para mí lo más importante no es pensar en un presidente milagroso, sino en un presidente que tenga un diálogo razonable, un diálogo de muy buena voluntad con todos los segmentos de la patria, que con su reserva activa, que con sus agricultores, que con sus trabajadores, que con sus profesores, que con sus industriales. Por supuesto, pero en esos diálogos el gran interlocutor es la reserva activa. Eso es verdad. Porque ustedes tienen menos ataduras, en ese momento ustedes ya han superado la línea de jerarquía. Entonces eso les da más libertad para avanzar en ese diálogo, en representación de los que están en la reserva y de los que están todavía en la actividad como integrantes activos de las Fuerzas Armadas de la patria. Sé que están celebrando el Día de la Madre y pensaba yo mientras recorría aquel pasillo, qué difícil la mamá de un soldado. ¡Bravo! Qué difícil la mamá de un policía. ¿Cómo sufre? ¡A la madre! Le quiero pedir al presidente un regalo hermoso, que es un poema recitado por él para todas las madres. Voy a ver si recuerdo algunos fragmentos de un poema muy bonito sobre un diálogo cuando un niño le pregunta al abuelo qué es una madre. O sea, por ahí un poeta de mi tierra: noche de plenilunio, borrachera de paz en la alquería. Ambos miran al cielo, el anciano jugando con misterios y el niño jugando con estrellas.
De pronto, levemente, como el roce de un ala sobre el viento, una voz infantil le hace cosquilla al solemne silencio. Cuenta mi abuelo una historia de amor con imposibles, con flores y con versos. No me digas que no. Cuéntame, abuelo, qué cosa es una madre, qué es un beso y a qué llaman recuerdo. Las sarmentosas manos del anciano aquietaron el vuelo. El corazón aceleró su ritmo. La sangre subió incendios al cerebro. Y aquella noche azul de plenilunio, cuajada de asteroides y luceros, a una infantil pregunta de 7 años, temblaron los 80 del abuelo. Más era necesaria una respuesta. En sus rodillas la exigía el nieto, aquella pequeña humanidad curiosa que por contar luciérnagas del cielo dejó los claros ojos tan abiertos que el mismo sueño se salió por ellos. Era una vez, no sé ya cuántos años, con voz cansada comenzó el abuelo. Era una noche así como esta noche, ronda de luna en torno de los sueños, arriba un surtidor hecho de estrellas y abajo un carrusel de limoneros. Y dejando escapar la fantasía sin medida y sin freno, yo jugaba a enlazar constelaciones con la soga sutil del pensamiento. Era tanto el sosiego aquella noche, tan estático estaba el universo, que pensé que los seres y las cosas solo eran variedades del silencio. Se sentó en mis rodillas, crucificó mi vida con sus besos, y con voz dulce como los cerezos, padre, me dijo: alguien me pisa el corazón por dentro. Ya le siento jugando a solas con mi pensamiento. Sé que ha de venir, ha de tener los ojos tan azules como las tardes en el mes de enero. No importa, padre, que me duele el alma, que se rompa mi llanto en 1000 espejos, que por mirar el sol sobre el paisaje, él ignore mi cruel desgarramiento. Aquella noche, mi pequeño, pensaba si no eran más felices los salvajes, aquella tribu tonga, por ejemplo, que creía que el sol tan solo era un reflejo de mar que iba ascendiendo. Pero llegaste por fin, mediaba enero, la misma tarde en que tu madre entraba por los arcos del cielo para pedirle a Dios que de regalo te mandara un lucero. Era así como tú, de ojos azules como 2 lagos bajo un mismo cielo. El meridiano del clavel cruzaba por sus pequeñas mejillas, y la luna o el sol algo tenían que ver con sus cabellos. Pero duérmete ya, no le hagas más preguntas al abuelo, la noche avanza. Un día la existencia te contará con sangre muchos cuentos, y entonces en carne viva aprenderás, pequeño, qué cosa es una madre, qué es un beso y a qué llaman recuerdo. Las sarmentosas manos del anciano normalizaron su vuelo. El corazón desaceleró su ritmo, la sangre bajó incendios del cerebro, y aquella noche azul de plenilunio, cuajada de asteroides y luceros, entre sonrisas se durmió el pequeño y entre sollozos se durmió el abuelo. No tenemos muchos periodistas comprometidos con las Fuerzas Armadas. Claudia Gorizati es uno. Entonces yo tengo tiempo de no verla, yo no vivo en Colombia, Hassan también. Y ella me ha llamado a hacerme una entrevista que de ir ya voy a salir con alguna rapidez. Y por supuesto, allí voy a un oficio del alma, un mandato del alma, la defensa de las Fuerzas Armadas de la patria. Gracias, presidente, usted está con nosotros. El mejor presidente en 100 años.